Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de nada más y nada menos de su espacio favorito en Internet para conocer de primera mano detalles relevantes sobre diversas situaciones históricas que son importantes e interesantes para la humanidad y lo más valioso, que nos enseñan cultura general e incrementan nuestras capacidades cognitivas? Su compañía es muy importante para nosotros y como todos los días tenemos nuevos seguidores y oyentes. Quiero presentarme, mi nombre es Alexander Cruz Apache y nuestro tema del día de hoy es gracias a nuestra profesora de Fundamentos de Administración del grupo número 501-44, Kelly Joana Vergara, quien me hizo pensar cómo realmente surgió la palabra administración y cómo fue la evolución del trabajo desde la prehistoria hasta la primera revolución industrial, que como ya todos sabemos fue un acontecimiento que marcó la historia de la humanidad y por los cambios que trajo a nivel social, económico y cultural. Para empezar, es importante traer a colación la definición de administración, que hoy en día es bastante conocida, comúnmente practicada y que yo podría definir como todas o gran parte de las acciones que hace una persona dentro de una empresa. Para que esta organización funcione de manera correcta, haciendo énfasis mayormente en los temas financieros y económicos de la misma, pero a su vez teniendo fuerte vínculo en su trabajo con factor humano y técnico, pero como la mencioné al inicio, hoy vamos a revisar el pasado para conocer cómo funcionaba el trabajo, es decir, cómo trabajaban las personas desde que aparecieron los primeros humanos en el mundo hasta la revolución industrial. Para que ello debemos remontarnos claramente en la época primitiva. En la época primitiva, el hombre tenía como actividades principales la caza, la pesca y la recolección, y para realizar cada una de ellas, todos trabajaban en equipo por medio de la división del trabajo, es decir, a cada uno se le asignaba una tarea en específico para que todos fueran productivos y tuvieran mejores resultados en la labor que desempeñaban. Todo ello iba dirigido por una persona que tomaba las decisiones y que por lo general era el jefe o el padre de cada familia, y es allí donde se empieza a ejercer el tema de la administración sin aún conocer sobre este término. Inmediatamente pasamos al periodo agrícola, época muy similar a la anteriormente mencionada, pues en ella seguía predominando el patriarcado, siendo el hombre de la casa, el padre de la familia, la persona que tenía responsabilidad de organizar y administrar las labores del campo y era quien asignaba las tareas a las personas agrupándolas por edad y género. Pero en este punto de la historia aparece el Estado y con él se da inicio a la civilización. A partir de este momento surgen muchos elementos que hacen que la población evolucione y que todo dé un giro gradual, pues aparece la ciencia, la literatura, las religiones, la escritura y en algunas regiones surgen las clases sociales, el del control del trabajo y para el pago en especie. De lo anterior mencionado, yo creo que los mayores beneficiarios eran las personas que tenían mayor poder adquisitivo, pues eran quienes podían acceder de manera más fácil a la educación y eran quienes mejor se veían favorecidos cuando les dividieron todo por clases sociales y utilizaban todo a su favor. El tiempo seguía avanzando hasta llegar a la antigüedad grecolatina, en donde aparece el esclavismo, uno de los sistemas más crueles de la historia, en donde los esclavos eran quienes realizaban las labores del campo y eran supervisados por determinadas personas que se encargaban de castigarlos físicamente cuando no cumplían las labores. Y esta era una de las formas como administraban el trabajo en esta época en donde la economía seguía siendo familiar. Claramente eran muy estrictos y en algunas u otra manera impedían que los trabajadores fueran altamente productivos,
Por ello se consideraba que se dio la caída del Imperio Romano y el surgimiento del comercio a gran escala, en donde la economía cambiaría radicalmente. Acabamos de tocar uno de los puntos que más le ha costado a la humanidad superar, pues es realmente indignante ver cómo ponían a una persona al servicio de otras, que tenían mayor dinero y que esta persona, conocido como esclavo, se tenía que aguantar malos tratos por unos cuantos pesos. Y que aquí les va un dato muy interesante, y es que para la gran parte de la población de esa época, el no tener esclavo era ser pobre en pocas palabras. Y es por ello que les encantaba tener muchísimos esclavos, quizás por ganarse un buen lugar dentro de la sociedad. Increíble, ¿no cree? Continuamos nuestro recorrido por la historia y llegamos a la época feudal, en donde las relaciones sociales se caracterizaban por un régimen de servidumbre, en donde el señor feudal era quien administraba la tierra y controlaba a sus trabajadores, quienes eran conocidos como siervos o sirvientes. Evolucionamos un poco y aparecen formas de organización más compleja. Ya en este espacio del tiempo habían talleres en donde las personas iban a trabajar, gremios y corporaciones quienes regulaban los temas de pagos, horarios y de los empleos. Tiempo después surge una época muy importante de la Edad Moderna y con ella llega el capitalismo comercial y el trabajo asalariado. Justo en esta época, los talleres y gremios de los que estamos hablando en la época feudal se fortalecieron a tal punto de parecer que lo que hoy en día conocemos como empresas. Y ya para finalizar nuestro viaje en el tiempo, en donde recordamos cómo era el trabajo anteriormente y cómo de manera empírica se utilizaba el término administración, llegamos a la Revolución Industrial, momento en donde la historia de la administración se divide en un antes y en un después, debido a la magnitud de la evolución que vivió el mundo en esa época, pues empezaron a inventar elementos que facilitaban los procesos de producción, se formalizaron las empresas. En este punto, el empresario era el dueño de los medios productivos y con los cuales trabajaban las personas, quienes vendían su fuerza de trabajo. Iban apareciendo ciertos cargos necesarios para supervisión de labores en las fábricas, pero como no todo puede ser perfecto, evidentemente los trabajadores tenían horarios excesivos y muy pocas garantías a la hora de realizar sus tareas. La historia definitivamente es magia, porque nos recuerda de dónde venimos, lo que se ha logrado y cómo hemos evolucionado los seres humanos en todos los aspectos, porque si hoy en día miramos hacia atrás, podemos ver que muchos de nosotros trabajamos en buenas condiciones, con buenos pagos, pero ojo, no estoy diciendo que ese sea el caso de todos, porque para nadie es un secreto que aún sigue habiendo explotación laboral, malos pagos, entre otros, los cuales deben ser aguantados en muchas ocasiones por los trabajadores con tal de tener un ingreso adicional. Pero sin duda hemos cambiado muchas cosas y probablemente en un futuro las condiciones de los trabajadores sean mejores. ¿O ustedes qué opinan? Quiero que nos dejen sus comentarios, que son muy importantes para nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran como Ni Más Ni Menos y de esta forma me despido. Ha sido un placer recorrer junto a ustedes esta gran historia. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.